8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Andrés Páez Benalcázar. Lo invitamos a un diálogo sobre la coyuntura política en medio de un proceso electoral. Ahora ya vemos, por ejemplo, activados de nuevo la CONAIE, que reclaman por el tema de la adjudicación del campo Sacha. Y hay que recordar, esto ya fue entregado, pero fue un fracaso total en el gobierno de la Revolución Ciudadana cuando se entregó a PDVSA. Y hay que decirlo también, Petroecuador ha sido ineficiente a través del tiempo porque no ha dado resultados concretos y tangibles en ese sentido. Ahora resulta que hay una campaña en la Asamblea Nacional, están levantando la voz por la entrega del campo Sacha. ¿Cómo entender este tema para pasar a otros? Doctor Andrés Páez, buen día. Gracias, Miguel, buenos días. Lo que hay que entender es que aquí hay un componente político detrás de todas estas protestas, que tiene básicamente tres manifestaciones. La primera, usted o alguien de las personas que nos escucha, ¿alguna vez les oyó a estos técnicos, entre comillas, que han salido hoy día, supuestamente de Petroecuador o ex Petroecuador? ¿Usted alguna vez les escuchó reclamar cuando adjudicaron el campo Auca o el campo Shushufindi en condiciones absolutamente desfavorables a la empresa Schunglenberg, en la cual estaban claramente relacionados parientes del ministro Wilson Pastor, ministro del correísmo? Ahí no dijeron nada. Ahí no dijeron nada cuando al entregar el campo Auca recibieron 1.500 millones, pero no como anticipo, sino como préstamo a un interés tan alto que todavía lo estamos pagando. Ahí no dijeron nada porque eran ellos los que estaban en el negocio, pues. Ahora abren la boca porque no están en el negocio. Entonces no les gusta que haya ningún tipo de negociación que haga Petroecuador en donde ellos no participen y metan sus garras. ¿Y quiénes son estos supuestos técnicos? Los que luego aparecen de candidatos, ¿no? ¿Quiénes son estos técnicos? Los que llegaron a Petroecuador en bus, debiendo el arriendo con la pata al piso y que ahora tienen mansiones y que ahora tienen vehículos de lujo y locales comerciales y haciendas y fincas y casa en la playa. Esos son los que ahora se quejan, porque han vivido del Estado ecuatoriano chupándole la sangre a Petroecuador. Y ahora resulta de que son unos súper técnicos que desde el punto de vista, entre comillas, técnico, reclaman porque obviamente no les gusta que alguien más haga un negocio con el campo Sacha, primero. En segundo lugar, si es que las proyecciones se cumplen como parecería ser, el Estado ecuatoriano va a recibir la próxima semana 1.500 millones de dólares, que es una cifra verdaderamente importante. Y en el transcurso de 15 años se estima que recibirá casi 17.000 millones de dólares. Eso significa que habrá un ingreso de algo más de 1.000 millones todos los años durante los próximos 15 años. ¿Por qué les preocupa eso? Porque si el gobierno cuenta con 1.500 millones de entrada, como efectivamente los va a recibir la próxima semana, y si no los recibe, no van a firmar el contrato, así lo ha dicho el presidente. Si es que el Estado recibe 1.500 millones, van a tener para contratar policías, equipar mejor a la policía y a las Fuerzas Armadas, colocar más cámaras, combatir a los delincuentes, al crimen organizado, rehacer las escuelas comunitarias que fueron cerradas por el correísmo, dotar de medicinas y llenar las perchas de los hospitales, recuperar los quirófanos que están sin funcionar en varios hospitales, mejorar las condiciones de algunos hospitales de todo el país, mejorar la condición de los dispensarios, incrementar el cupo de las universidades para que los chicos puedan estudiar, es decir, realizar vías, ¿no? Es decir, realizar una obra pública que
que será sin duda monumental. ¿Y por qué al correísmo le preocupa esto particularmente? Porque dicen, si es que recibe esa plata y hace todo eso porque saben que Noboa lo va a hacer, entonces ahí lo que va a venir es una desilusión por parte de los fanáticos correístas que dicen, miren todo lo que está haciendo. Entonces ahí se va a acabar una parte de este fanatismo, de este voto cautivo que tiene el correísmo. Entonces, la inyección de una cantidad de recursos tan importante será crucial para también darle una lucha a esta mafiosa secta que se ha apoderado de la conciencia de un puñado de ecuatorianos que sin duda tiene una porción importante del electorado. Estos son los componentes de carácter político. Y un tercer asunto es que no solamente que Sacha ya fue entregado a PDVSA y al chavismo con un fracaso total, sino que además es un pozo que está siendo explotado desde hace 52 años. Y en la campaña sucia en la que se han empeñado, nadie ha dicho de que este pozo comenzó a ser explotado 52 años atrás y que hace 52 años ya estamos recibiendo los beneficios del campo Sacha y que desde hace 20 años obviamente el campo comenzó a declinar, pero en este momento existe crudo liviano que está muy cotizado en el mercado internacional y que para extraerlo se necesita una inversión de 14,000 millones de dólares aproximadamente. El Estado ecuatoriano no tiene ese dinero y por eso no privatiza, sino delega a una empresa privada para que pueda extraer ese crudo liviano, almacenarlo, comercializarlo y de la venta de ese crudo beneficiarse el Estado ecuatoriano, tanto por la participación directa en el contrato, cuanto por el pago del 35% del impuesto a la renta que le corresponde al Estado ecuatoriano. Entonces, como es un esquema transparente, en donde no intervienen las mafias de Petroecuador, porque hay que entender una cosa, Miguel. Hace pocos días hubo un saneamiento, una depuración dentro de Petroecuador, que coincide precisamente con esto. Sacan a toda esa gente precisamente para que no meta la mano en el tema del campo Sacha. Así que aquí estamos ante un tema fundamentalmente político que es beneficioso para el país, pero no les gusta porque no participan ellos y segundo porque con ese dinero se va a hacer mucha obra a favor de los ecuatorianos. Consecuentemente, ¿usted cree que este es un tema político electoral? Las críticas, más allá de lo que también se ha reivindicado por técnicos, que pudo haberse hecho una licitación, aun cuando este mecanismo ha sido adoptado en el pasado. Sí, se pudo haber hecho una licitación, pero se ha hecho un mecanismo que es absolutamente transparente. De hecho, en el gobierno de Moreno se hizo una licitación, recordemos eso. ¿Y qué pasó con esa licitación? Las mafias de Petroecuador impidieron de que se culmine, pues. Porque hay algo que entender aquí. Hay una poderosa mafia dentro de Petroecuador, que es la que ha vivido y ha usufructuado del petróleo de los ecuatorianos. Y ahora que el presidente Noboa con contundencia la desarma y que acomete en el tema del campo Sacha con transparencia y que le pone condiciones públicas a la empresa Sinopec y le dice, o ustedes me entregan el anticipo, no préstamo, el anticipo de 1.500 millones de dólares o no firmo el contrato, entonces es evidencia de que efectivamente el asunto va por buen camino. Ahora bien, hay algo que aclarar. ¿Por qué Sinopec se compromete a pagar el anticipo de 1.500 millones de dólares? Porque es una inversión, la que está haciendo es una inversión de bajo riesgo. Porque es un pozo que no es que se va a hacer introspección o recién la exploración, es un pozo que ya está siendo explotado y que saben que el crudo está ahí y que se lo va a sacar. Por eso los bancos que trabajan
Con Sinopec le dicen, perfecto, hagan la inversión. Nosotros les prestamos el dinero y ellos van a poner 14,000 millones de dólares aproximadamente. Entonces, se pudo haber hecho un montón de modalidades, pero se ha escogido una modalidad que, en mi opinión, le favorece al Estado ecuatoriano. Siempre habrán opiniones discrepantes, habrán otras personas que piensen diferente. Está bien. Lo que no es bueno es prestar oídos a estos que dicen ser técnicos de Petroecuador y que están resentidos porque no están en el reparto. Doctor Páez, en ese sentido, ¿usted cree hay un sustento constitucional y legal como esta constitución cuestionada de Montecristi, la concesión de un campo? ¿O es que esto es ya como escuchamos a dirigentes que buscan el caos, como uno de la CONAIE, que esto es ilegal, es inconstitucional, cómo se entrega el campo contra la soberanía del país? ¿Hay sustento o no constitucional y legal para entregar un campo? Hay sustento constitucional y legal desde hace muchos años atrás, incluso antes de la Constitución de Montecristi. La figura de la concesión está en nuestro ordenamiento jurídico. Si mi memoria no me traiciona, es desde el año 1994 que eso está en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la concesión, que es una figura en donde el Estado ecuatoriano no pierde la propiedad, sino simplemente delega la operación de un hecho particular. En este caso, lo que se está haciendo es delegando la operación del campo Sacha. El que opera el campo Sacha hace la inversión, extrae el petróleo, lo comercializa, se queda con una ganancia que es legítima, por supuesto, porque no son monjitas de la caridad, pues hacen la inversión porque quieren tener un beneficio, pero ellos están poniendo el capital que no tiene el Estado ecuatoriano. ¿Dónde está lo malo? Pero claro, hay gente que quiere ver todo lo malo, y lo peor es que aquellos que quieren ver todo lo malo no han visto nunca lo malo de otras operaciones. ¿O le escuchó a usted a ese dirigente de la CONAIE abrir la boca cuando entregaron Shushufindi y Auca en el correísmo sin recibir un anticipo, sino un préstamo con altísimos intereses que hasta ahora se están pagando dentro de una oscura negociación? Es decir, el viejo país ha levantado sus banderas de lucha ahora en contra de esta causa, simplemente porque no son parte. Así que hay que dejar que esta gente se decante en sus palabrerías, en sus cosas. No hay que dejar de escuchar a gente solvente que también hay, que conoce el sector energético, que da opiniones valiosas, que algunas de esas opiniones pueden ser recogidas como mecanismos para ir dándole mejor forma a esta operación de concesión del campo Sacha, pero hay que distinguir entre voces calificadas y voces descalificadas. Entre las voces descalificadas están los que callaron durante el correísmo, los que siempre han callado porque han estado en la teta, y también obviamente los que son expertos en destruir la capital y que recién ahora aparecen como supuestos salvadores del Ecuador. Se va a escuchar esto y otros cuestionamientos en esta campaña, en este proceso electoral, porque la campaña no empieza, cuando habrá una definición el 13 de abril. ¿Usted ve un panorama de este tipo de escándalos que quieren levantar en el país? No solamente veo eso, veo que hay una campaña sucia sistemática que ha sido ya instrumentada. Ayer yo tuve un TikTok Live, como todas las semanas tengo. Estuvieron 4,700 personas conectadas y una de ellas comentó que había circulado un video falso desde el correísmo diciendo que ya habían embargado las Islas Galápagos. Otro video falso dice que las Fuerzas Armadas han bombardeado las Islas Galápagos, y así sucesivamente una cantidad enorme de videos falsos y de campaña sucia, que es lo que les permitió llegar a la segunda vuelta. Porque realmente Daniel debió ganar en primera vuelta, pero esa noticia falsa de que llegan 450,000 venezolanos, que salió el 29 de enero, produjo un cambio
en la votación. Y mientras comenzó a declinar Noboa como consecuencia de esa noticia falsa, porque la gente reaccionó con miedo, pensando que vienen 450,000 venezolanos, porque además armaron toda una campaña que costó varios millones de dólares diciendo que van a venir, que van a ocupar fuentes de trabajo, que tienen ya cupos en las universidades, en los colegios, en las escuelas, que tienen bonos. Con toda esta campaña, alguna gente migró en la votación hacia Luisa, pero por eso yo creo y veo con optimismo de que esos votos se pueden recuperar, porque una vez que ha sido satisfecha la curiosidad de esa gente y ven que no hay tal realidad de venida de 450,000 venezolanos como la noticia falsa difundida por el correísmo lo dijo, entonces ahora esa gente continúa haciendo una votación flotante que se puede inclinar por Noboa, pero continuarán haciendo todas estas noticias falsas, y a la gente lo que hay que pedirle es que contraste la información y que obviamente mantenga la serenidad, porque de ninguna manera se van a dar esas noticias. Yo, es más, Miguel, creo que hay una cosa que ayer en la noche la analizamos en mi TikTok Live, que es, hay tal cantidad de noticias falsas difundidas por el correísmo, que la gente les está ya dejando de creer. O sea, está la cantidad de noticias falsas que la gente ya duda de la veracidad de eso, y eso nos va a favorecer a quienes defendemos la República y la patria. Al menos una parte de la población, porque hay otra que hay que decirlo, está nubilada. Si el líder prófugo dice 2 más 2 es 58, pues 58, pero razone, 2 más 2 son 4, cuente, no son 58. Y al otro día dice 2 más 2, 125, son 125, no son 4. Entonces, si hay un segmento de la población en ese sentido. Y el otro, lo que venimos invocando diariamente, que ejerzan un voto libre en las próximas elecciones, pero un voto informado, razonado, reflexivo sobre la realidad que vive el Ecuador, y que no caigan en engaños, en las fake news, que lo único que tratan es de atrapar votos para tomarse el poder e ir quizás, doctor Páez, a un modelo como el de Venezuela. Pero eso está más que demostrado. Y hay varias cosas que decir. Si regresan al poder, que no va a suceder, gracias a Dios, pero si regresarían, no se van nunca. No se van nunca. La inmensa mayoría de personas que están escuchando o mirando esta entrevista, nunca más mirarán una elección libre, nunca más. Nunca habrá un cambio de autoridades, nunca más. Estos se quedan para siempre porque aprendieron la lección. Porque ellos, puertas adentro, dicen: no volveremos a jugarnos lo que ya nos pasó con Moreno. Moreno nos traicionó y desde entonces no hemos vuelto a ganar una elección. Ya van 3 elecciones sin ganar. Ellos no van a correr ese riesgo. Por eso ponen a un cuadro de una clamorosa mediocridad, pero de una absoluta lealtad como candidata a la presidencia, pues, porque es gente que les va a responder incondicionalmente a los designios del prófugo. Entonces, si es que ellos vuelven, no se van a ir nunca. Y la gente tiene que entender que su deseo es terminar de entregarle al país, al crimen organizado, a las mafias, para que sean ellos los que gobiernen, dada la localización geográfica, estratégica que tiene el Ecuador, y que le favorece para que efectivamente puedan estos criminales operar a sus anchas. Por eso eliminaron la base de Manta, por eso acabaron con los radares, por eso instrumentaron ese código penal que es una cantidad de barbaridades a favor de los delincuentes y en contra de las víctimas. Y eso es lo que yo les pregunto a las personas que nos oyen y que nos miran en esta entrevista. Ha llegado la hora de dar cambios profundos. Miren ustedes cómo El Salvador está saliendo adelante, porque castiga con severidad a esos delincuentes que operaban antes a sus anchas en las calles del Salvador. Ahora están en cárceles y no pueden hacer de las suyas. ¿Qué es lo que prefieren los ecuatorianos? Un gobierno que con buenas intenciones quiere sacar adelante, un gobierno de una persona que ha hecho una aclaración importantísima. Mi familia, dice Daniel Noboa, nunca se ha beneficiado del Estado. Nosotros hemos servido y favorecido al Estado
desde la generación de mi abuelo Luis Noboa Naranjo, lo cual es una gran verdad. Más bien, fue el Estado durante 10 años de la década saqueada que quiso despojarle de su patrimonio a la familia Noboa. Es decir, Daniel Noboa también es una víctima de los 10 años de la década del robo y del saqueo. Y creo que eso es importante recoger porque es una declaración dramática, por cierto, pero absolutamente real. Él representa la emergencia de una nueva generación, pero también de un grupo de personas que quieren que el Ecuador abandone definitivamente la senda de la corrupción, del robo, del saqueo, de los asesinatos, de las persecuciones, del espionaje, de todo lo que tuvimos que vivir durante 10 años. Yo no quiero que ninguna familia ecuatoriana viva lo que a mí, Andrés Páez, a mí me tocó vivir, a mí personalmente y a toda mi familia le tocó vivir durante 10 años, una persecución cruel, miserable, inmisericordia por parte del correísmo. Estos vienen con hambres atrasadas. ¿A qué? A ejecutar lo que Correa ya anunció. Mi venganza será contundente. No lo digo yo, lo dijo el propio Correa. Ellos vienen con una sed de venganza para liquidar a todo aquel que haya escrito un tuit en contra de ellos. Por eso hay que levantar la bandera tricolor en este momento y salir en defensa de la República, porque lo que estamos defendiendo no es una candidatura, es la República frente a quienes quieren acabar con la República. En consecuencia, doctor Páez, aquí hay un dilema, una disyuntiva en las urnas el próximo 13 de abril. Y ahora, ¿cómo garantizar que se respete el pronunciamiento popular expresado en las urnas? Porque se puso en duda frente a los resultados, y ha habido activistas como el doctor Juan Esteban Guarderas, que ha enseñado actas supuestamente cambiadas entre lo que ocurrió en la Junta Receptora del Voto y lo que se ingresó en el sistema. Bueno, hay una iniciativa de control electoral que está siendo impulsada por el movimiento de gobierno y que está a cargo de personas muy solventes y prestantes, que además están recibiendo asesoría de personas muy entendidas en estas materias, lo cual a mí me parece muy saludable para el país y para el proceso electoral. En segundo lugar, cada uno de nosotros tenemos que convertirnos en guardianes de la República, de la defensa de la democracia. Y cada uno de nosotros tiene que contribuir desde su teléfono, desde su computadora, desde sus redes sociales, para difundir el mensaje de lo que significa la defensa de la ecuatorianeidad, de lo que significa nuestro país, el amor a la patria, el amor a nuestro país. Eso es lo fundamental. Todos tenemos que tener un rol patriótico en este proceso electoral para que el Ecuador no se pierda en manos de los criminales que quieren tomar el control total y absoluto del Ecuador. Eso es lo que tenemos que hacer, crear conciencia. Mucha gente piensa y dice, no, yo no puedo influir. Sí, cada persona puede influir desde su espacio, desde su opinión, en su barrio, con la persona que le vende en la tienda, con el amigo que juega fútbol, con el vecino, con el compañero de trabajo. Todos podemos convertirnos en agentes de transformación y de cambio. Y estoy seguro de que los ecuatorianos podemos convertir a esta situación en una gran victoria de todos, simplemente porque queremos vivir en paz, porque queremos que nuestro país sea de los ecuatorianos, no de criminales extranjeros que quieren tomarse el Ecuador como si fuera una hacienda. Eso es algo fundamental. Tenemos que defender también las figuras históricas que han hecho del Ecuador lo que es. Entender que los referentes del Ecuador no son un elenco de ladrones como Chávez, Maduro, Lula, Dilma y todas esas personas con las que la candidata del correísmo va a estrecharse las manos y a pasearse en un encuentro del comunismo internacional en Uruguay. Los referentes del Ecuador son Benjamín Carrión, Jorge Casa, José Mejía Lequerica, Juan Montalvo, Eugenio Espejo, José Peralta, en fin, figuras trascendentales que realmente marcaron la historia y la transformación del país. Hay que recuperar el amor al Ecuador y esta es una ocasión para hacerlo desde nuestro
desde nuestra trinchera, con los recursos que tengamos a mano para que la gente cobre conciencia de lo que significa defender la República, defender al país frente a esta ofensiva brutal del crimen, porque además ellos, como es obvio, se juegan el todo por el todo en esta elección, y nosotros como ecuatorianos también tenemos que jugarnos el todo por el todo, como la tría al final de este mes lo hará en los 2 partidos que tiene. Nosotros el 13 de abril tendremos que jugar probablemente el partido más importante de la historia reciente del Ecuador, porque esta es la encrucijada en la que estamos, y nosotros tenemos que ganar esa elección, ayudar a controlar las urnas, evitar que haya un fraude y hacer que el Ecuador se constituya nuevamente en la hermosa república que fue, y no en el muladar en el que lo convirtió el correísmo durante 10 años. Doctor Andrés Páez, vuelvo con el tema inicial, lo del Campo Sacha. Hoy Diario El Universo publica en la página 5 que el consorcio al que se le adjudica Sinopetrol iniciaría las operaciones en el Campo Sacha en junio, de cumplirse los plazos, y hay fotografías que enseñan el deterioro de la infraestructura en el Campo Sacha, que ha estado abandonado casi realmente en una muy buena administración, que no la ha ejercido Petroecuador. Estas fotografías que evidencian esta realidad. Ahora el presidente ha dicho que si no se hace la entrega de los 1.500 millones de dólares como anticipo, simplemente no se firmaría, y les ha dado un plazo para ello, doctor Páez. A ver, aquí hay que hacer un señalamiento importante, Miguel. El correísmo ha vendido la idea de que recién se ha descubierto el Campo Sacha, y que ese campo, dicen los correístas, es un nuevo negocio de la familia Noboa, lo cual es una falsedad absoluta. El Campo Sacha viene siendo explotado desde hace 52 años. 52 años. Obviamente no es una infraestructura nueva, pero Petroecuador ha descuidado el mantenimiento de esa infraestructura, desgraciadamente, porque si es que sus, entre comillas, técnicos no participan en el reparto, no les importa lo que pase con la infraestructura que le pertenece a los ecuatorianos. Entonces, hay que hacer una inversión importante que el Estado ecuatoriano no tiene y que le va a hacer una empresa privada. Y por esa cuestión, yo creo que es importante aclarar, primero, que no es un campo nuevo, recién descubierto, ya tiene 52 años siendo explotado. Segundo, de que esa infraestructura tampoco es nueva y por eso necesita una inversión importante para poderla reacondicionar y sacar ese crudo liviano que tiene un alto precio en el mercado internacional. Y tercero, de que este es un contrato que se está haciendo de conformidad con la ley, en donde la familia Noboa no tiene absolutamente ninguna participación. Y quiero aclarar lo del número telefónico de una empresa, que por ahí aparece un tuit, entiendo que impulsado por un abogado, diciendo que, un abogado correísta, por supuesto, diciendo que ese teléfono pertenece a la empresa El Ordeño, que es la que se hizo cargo de la comida en las cárceles. La historia es muy sencilla. Este teléfono era puesto por una empresa auditoria que es Pricewaterhouse en los registros de la Superintendencia de Compañías, que no hacen ninguna contrastación de ningún tipo, para varias compañías que se domiciliaron en el Ecuador, varias compañías extranjeras, entre estas una de estas compañías dedicada a la actividad petrolera que ha sido mencionada. Cuando se va a Pricewaterhouse, el teléfono queda libre, y luego, por esas cosas del destino, cogen este teléfono y le asignan a la empresa El Ordeño. Es una mala coincidencia que se ha dado, pero eso es todo. Pero solamente con eso quisieron hacer todo un escándalo alrededor de que es la familia Noboa la que está metida en el Campo Sacha. ¿Por qué? Porque están desesperados por el poder, porque saben que, obviamente, si no logran el poder, ¿quiénes se van a quedar en la cárcel? Eso es lo que hay que preguntar a los ecuatorianos. Si no ganan el 13 de abril, que no van a ganar, pero ¿quiénes se van a quedar en la cárcel? Se va a quedar Glass en la cárcel, se va a quedar Muentes en la cárcel, se va a quedar Wilman Terán
en la cárcel, es decir, los grandes protagonistas del saqueo, de la intromisión de la politiquería y de la delincuencia en la justicia, que han servido al correísmo, esos se van a quedar en la cárcel, y se van a quedar en México los que fugaron una vez que destruyeron la capital, y se van a quedar en Venezuela los que también están prófugos allá, y por supuesto se va a quedar en Bélgica ya acorralado el jefe de la secta mafiosa, que luego tendrá y será buscado por la Interpol, y lo que él busca es que regresar el poder, no para favorecer a los ecuatorianos, sino para simplemente que le borren todo su historial. Y la misma Luisa no se da cuenta que le están utilizando, porque ella, si es que ganara, cosa que no va a suceder, pero si es que ganara, le dejarán unos meses en el poder, luego harán una constituyente, le perdonan todo a Correa, le traen a Correa, y Correa viene a ser nuevamente el presidente por los próximos 40 años. Ese es el plan que tienen. Entonces, yo sí creo de que detrás de todo esto hay un entramado político y un entramado de intereses económicos, porque Sacha también representa un golpe para la mafiosa secta, ya que sus, entre comillas, técnicos, que ellos dejaron metidos en Petroecuador durante los 10 años, no están participando en esto, y por lo tanto no pueden chantajear o extorsionar a los empresarios. Aquí hay un contrato que se está haciendo de manera absolutamente transparente, y por eso es lo que les duele, porque ellos no participan, porque no tienen lleve, porque no se llevan ningún dinerito, y porque no pueden seguir haciéndose más millonarios de lo que ya son, aprovechando del petróleo que es de todos los ecuatorianos. Entonces, lo del campo Sacha, queda corroborado lo que ha decidido el gobierno, amparado en la Constitución y la ley, y no con los cuestionamientos que buscan desde algunos sectores de oposición en medio de este proceso electoral. Evidentemente, es una operación absolutamente legal, porque, a ver, más o menos así, Miguel, si hubieran hecho una licitación, entonces, ¿qué es lo que hubieran dicho? ¿Por qué no hicieron concesión? Como hacen concesión, entonces dicen, pues, ¿por qué no hicieron licitación? Así de simple. Ya se hizo una licitación durante el gobierno de Moreno, y la mafia de Petroecuador impidió que aquella concluya satisfactoriamente. Eso es lo que sucedió. Ya entregaron el campo Sacha a PDVSA, y fue un solemne fracaso, a pérdida para el Ecuador, a pérdida. Ya entregaron durante el correísmo el campo Auca y el campo Xuxufindi, a pérdida y en contra de los intereses del Ecuador. Ya hicieron todo eso, pero ahora el gobierno dice, muy bien, vamos a delegar la operación del campo Sacha, y salen a decir, ¿y por qué no hicieron entonces otro mecanismo? ¿Por qué no hicieron licitación? Pero si el gobierno hubiera dicho, hemos licitado el campo Sacha, entonces, ¿qué es lo que hubieran dicho? ¿Y por qué no han hecho concesión? ¿Por qué no han hecho delegación? Es que lo que están es buscando pretexto en medio del proceso electoral para deslegitimar un proceso, para que el gobierno no pueda tener esa enorme cantidad de recursos para la obra pública, para que los chicos tengan más cupos en la universidad, para que hayan más camas en los hospitales, para que hayan medicinas en los hospitales, para que se reabran las escuelas comunitarias que fueron cerradas durante el correísmo y que les privaron de educación a la gente más pobre del país, para que se investigue la gran corruptela del correísmo. Todo eso es lo que se va a hacer, y eso es lo que les duele, que van a recibir una inyección de $1.500 millones de entrada. Eso es lo que les duele, y que obviamente en esos 1.500 ellos no se pueden llevar el 30%, porque si hubiera sido esto durante el correísmo, de los 1.500 millones, ellos se llevaban 450 millones y se repartían entre ellos, y se compraban las enormes casas en la playa y los palacetes en las lujosas urbanizaciones de Guayaquil y de Quito, como efectivamente lo hicieron durante 10 años. Entonces les duele no participar en el reparto, les duele además que el gobierno pueda tener recursos para hacer una gran tarea de obra pública, y que eso les quite votos de personas que están enceguecidas diciendo, en el correísmo robaban pero hacían obras. Resulta que ahora es un gobierno que hace obra y que no roba, y esa es la transformación que se va a producir, y eso
Eso es lo que realmente les produce el mayor miedo. Entonces, hay que entender que todas estas objeciones al campo Sacha, cualquiera que hubiera sido el mecanismo que hubieran escogido, cualquiera que hubiera sido, de todas maneras hubieran objeciones. Pero ¿por qué sale el dirigente de la CONAIE a esto? Porque está aliado con el correísmo. Pues hoy ustedes le oyeron al dirigente de la CONAIE abrir la boca cuando entregaron de una manera tan miserable los campos Auca y Shushufindi durante el correísmo, y sí no dijo nada. Es obviamente una operación electoral en contra del gobierno de Noboa, y los ecuatorianos tenemos que abrir los ojos y entender de que esta es una emboscada que le están tendiendo al gobierno y que no podemos quedarnos de brazos cruzados y hacer opinión, y entender también que hay gente valiosa que conoce el sector energético, que da unas opiniones valiosas, pero hay otros que son interesados y que están dolidos porque no son parte del lleve, del negocio, porque no pueden ponerle condiciones, porque no pueden extorsionar a una empresa que sabe que está negociando con un gobierno de gente honorable y que no están repartiendo plata. Así de simple, Miguel. Bien, muchas gracias al doctor Andrés Páez, activista político, por atender a la revista de Opinión Democracia. Doctor Páez, muy amable la atención. Gracias, Miguel. A usted, buenos días. Un gran saludo para todos nuestros oyentes. Muy amable. 8:35 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el doctor Napoleón Santamaría, experto tributarista y académico, para hablar sobre la implementación de la ley de alivio financiero. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia.